¿Cómo estáis? Quería hacer un breve vídeo, muy breve, sobre maestro Masaki Hatsumi Sensei, que colgué una foto suya ahí en Instagram y muchísimos me habéis preguntado. Pues no puse el nombre, no puse nada, simplemente puse que era una de las personas más letales que había en el planeta vivo actualmente. Tiene, si no recuerdo mal, 88 años y, y soy de la firme creencia que es así. Eh, es el fundador de la Bujinkan, que es un compuesto de 9 escuelas. Para muchos es como si fuese algo así, una tradición ninja, o que fuese un maestro ninja. No es así, porque realmente son escuelas samuráis y dentro de las 9, no sé si hay 3 que tienen raíces o que tienen vinculación con el Nimpo. Las demás son escuelas tradicionales japonesas estudios que realizaban los samuráis, de combate cuerpo a cuerpo, combate con armas y estrategia, ¿no? Entonces realmente sí que es verdad que en Occidente se ha presentado como si fuese una escuela de ninjutsu o ninjutsu, pero no es así. Las escuelas de ninjutsu van por otro lado. Entonces, bueno, pues es una escuela compuesta por, insisto, 9 tradiciones, y alguna de ellas sí que corresponde a tradiciones Nimpo, pero las otras no. Y yo creo que incluso él mismo no se denomina a sí mismo ninja, ni muchísimo menos. Es un budoka, un guerrero. Y bueno, es una persona muy espiritual, ¿no? Entonces, bueno, es un guerrero que busca la fraternidad, como los grandes maestros realmente buscan la paz y la armonía, ¿no? Aunque enseñen después a matar. Simplemente hacer una pequeña reflexión. Estamos muy confundidos, o la gente está muy confundida cuando piensa que ser letal es ser campeón del UFC o ser campeón de valetudo. Ser letal no tiene nada que ver con eso. Ser letal es ser una persona capaz de desplegar y eficazmente el conjunto de recursos que haga falta para resolver un problema que tenga. Eh, y muchas veces esa letalidad no pasa porque él directamente se implique en un combate, pero sí la capacidad que puede tener para que salga bien airado, bien sin problemas de una situación, y que tú acabes arruinado. Entonces, los grandes maestros del Budo, los grandes maestros de las artes marciales, y concretamente Hatsumi Sensei, su capacidad letal va mucho más allá de sus habilidades físicas. Son grandes conocedores de estrategia y tienen grandes capacidades para poder solventar problemas que les surgiesen de una manera que va mucho más allá de lo aparente. Esa es la gran diferencia entre los maestros de Budo, los maestros de las artes tradicionales, con lo que hoy en día se conoce por efectividad dentro de un contexto determinado. Tú te puedes enfrentar a una persona experta en un deporte de contacto, dentro de un ring, dentro de un contexto deportivo, y ahí hay una serie de cualidades físicas y de conocimientos técnicos que prevalecen, ¿no? Y luego también hay un factor suerte, bueno, factores físicos, etcétera, ¿no? Entonces ahí se resuelve el tema dentro de un ámbito, un contexto deportivo. Fuera de ese contexto deportivo, las cosas son muy diferentes. Las cosas son tremendamente diferentes. Y las cosas se resuelven de otra manera muy diferente. Si se llega al confrontamiento físico, entran en juego factores que dentro de un ring nunca entran, ¿no? Y fuera de ese componente deportivo, un enfrentamiento físico con un auténtico maestro, y no estoy hablando de esos que aparecen lanzando bolas de energía y eso, sino gente que, bueno, pues tiene conocimientos reales de defensa personal física, no es conveniente
para tu salud y tu bienestar enfrentarte a ese tipo de personas. Pero independientemente de eso, hay un tipo de letalidad que va mucho más allá del enfrentamiento físico. Se dice, se comenta, aunque se ha dejado de decir, de comentar, todos conocéis, y si no, bueno, pues podéis echar un vistazo. Rickson Gracie, probablemente el mejor peleador de la familia Gracie, y probablemente no sé, quizás el que hubiera podido vencer a Sakuraba dentro de un ring, aunque nunca se enfrentó a él, perdió un hijo. Y en su momento se dijo que ese hijo, que apareció muerto, parece ser que por una sobredosis y demás, había sido asesinado. Esa es una letalidad. Yo no sé a quién ofendió Rickson Gracie, yo no sé a qué japonés ofendió o qué es lo que ocurrió. Es un tema tabú del que no se habla. Y esa letalidad que conllevó la muerte de un hijo no es algo que uno pueda conocer, una técnica de defensa para aplicar dentro de un octógono. Entonces es mejor, dentro de ciertos círculos, no molestar, no ofender, porque no todo se resuelve con reglas y con un árbitro por medio en un contexto controlado, ¿no? Entonces, cuando se habla de letalidad dentro del budo, se habla de personas que son capaces de desplegar los recursos necesarios para resolver un problema de manera definitiva. Para mí letal es Putin, para mí letal es Trump. Son personas a las que tú no podrías de ninguna manera defenderte de ellas, de ninguna manera. Y no estamos hablando dentro de un ring, evidentemente, ¿no? Aunque Putin es peleador. Entonces, hay que ir un poco más allá de lo aparente, ¿no? Hay personas con las que es mejor no enfrentarse, y no porque conozcan o tengan un gran repertorio técnico de defensa personal. Entonces, el que ha crecido dentro del mundo de las artes tradicionales es consciente de que un maestro es mucho más que un conocedor de técnicas, es un estratega. Y es una persona capaz de solucionar problemas con un conjunto de recursos y de una manera que es difícilmente parable o defendible. Entonces, bueno, simplemente es eso. Y luego que siempre tenéis que tener en cuenta, tú ahora mismo pones, por ejemplo, Hatsumi Sensei y ves vídeos suyos en YouTube y te puedes despelotar si tienes como criterio o como referencia lo que pasa en un combate de UFC. Y eso es lo que hay que aprender a educar la vista. Y eso lleva pues una enseñanza y un aprendizaje. Y hay muchas de las cosas que uno hoy en día se ríe de ellas, es porque su ojo está educado, la gente joven sobre todo, está educado en un contexto marcial de octógono o de UFC. Pero, ojo que hay muchísimo más que eso. Y hay muchísimas más técnicas que ni siquiera se os pueden ocurrir a los que solamente estáis enfocados en lo que es los combates de valetudo, que existen y, y que incluso, por ejemplo, cuando los Gracie peleaban fuera de un ring, esas reglas se respetaban y había un conjunto de técnicas que no se podían aplicar. Pero independientemente de eso, daos cuenta de que si hay escuelas que tienen 700, 800 años de antigüedad, será por algo. Y algo de valor tienen y algo de fundamento tienen. Un abrazo a todos, no muy fuerte que os rompo.